Y Europa, en este momento presente, está en alerta máxima. Hay tensión en el aire. A los europeos se les ha dicho que almacenen agua y comida. Esto viene de los gobiernos. Almacenar víveres, estar preparados, asegurarse de tener un lugar seguro a donde ir. Si algo ocurre, porque ellos pueden y están esperando que cualquier cosa venga de Rusia en cualquiera de estos días. Recordarán que hace 3 años o algo así, les dije que tuve una visión del presidente Putin sentado en su oficina. No hablemos de Ucrania o guerra o lo que sea, pero estaba sentado en este escritorio hermoso, enorme, de madera. Estaba oscuro atrás y estaba levantando su dedo y estaba dando un mandamiento. Y el Señor me dijo que ese mandato iba a afectar al mundo. Recuerdan que les dije, bueno, miren lo que ha ocurrido hoy. ¿Quién iba a saber que en ese punto Él iba a estar haciendo planes de hacer lo que está haciendo? Pero todas estas cosas, lo que la gente no agarra tal vez todavía es que todas estas cosas deben ocurrir. No es algún tipo de complot demoníaco. Este es el plan de Dios. Dios se ha propuesto todo esto. Al final de cuentas, para su gloria, por causa de su nombre, y para que Él pueda alcanzar a la humanidad. Así que estas cosas deben ocurrir. Así que, como sea, nos dirigimos hacia días oscuros. Pero los días oscuros están viniendo por una razón. Y después del día de hoy, van a entender un poco más acerca de por qué caminan a través de tinieblas, por qué caminan a través del dolor, por qué sufren, por qué son rechazados, por qué sienten el empuje, la angustia, el pesar. ¿Por qué ocurre eso? Y en particular en este tiempo y temporada en la que nos encontramos justo ahora. Quiero que vayan conmigo, que el Señor sea mi ayudador, que voy a ir tan lejos como pueda. Por eso escribí estas notas, porque sé que a veces no termino, pero si regreso después en este púlpito vamos a estar hablando y enseñando sobre la sangre, porque si alguna vez necesitamos la sangre, la necesitamos ahora. Necesitamos entender más y tener más fe y comprensión de la sangre de Jesús. Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y necesitamos saber qué es y qué significa vencer por la sangre del Cordero. ¿Qué hay en la sangre? Sí, hemos escuchado mucho de la sangre y está flotando en nuestras cabezas, pero ¿cuánto de eso practicamos acerca de la sangre omnipotente, poderosa, resucitada de Jesús, la cual presentó Jesús allá en el propiciatorio del cielo cuando fue el día de la expiación, en donde entró con su propia sangre? Entró con su propia sangre. Y si lo hizo, significa que Él debió haberle recogido su sangre. Su sangre debió resucitar, y si lo hizo, van a decir, bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno, si la sangre de Abel tenía una voz que clamaba desde la tierra, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios sin mancha? ¿Cuánto más tiene voz su sangre? Así que Jesús levantó cada gota de su sangre. No simplemente se desapareció con la lluvia o fue para la tierra. Él la levantó, la resucitó, gloria a Dios. Jesús dijo, yo entrego mi vida para tomarla otra vez. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Esa no es su resurrección. Él no se resucitó a sí mismo, el Padre lo resucitó. Pero dice, yo pongo mi vida, y la sangre, la vida está en la sangre. Así que Él entregó su sangre y tomó su sangre otra vez. Alguien alabe al Señor.
Gloria a Dios. Así que tengo la unción de la enseñanza de la sangre sobre mí, pero necesitamos hacer esto primero. Están ahí en Ezequiel, capítulo 8. Ahí es a donde voy esta mañana. Hace como 5 semanas, en la noche, tuve una experiencia espiritual con el Señor, en donde Él me dijo, estas son las palabras que me dijo: mi mano está a punto de moverse contra la imagen del celo. ¿Recuerdan eso? Se los dije. No puedo olvidar esas palabras. Fueron marcadas en mi mente. Mi mano está por moverse contra la imagen del celo. Estoy a punto de sacudirme, de convencer, de juzgar, de condenar, de hablar, lo que sea que signifique que su mano está a punto de moverse, pero Dios está a punto de hacer algo acerca de esta cosa llamada la imagen del celo. Y usted y yo, todos tenemos una imagen del celo. Así que quiero leer aquí para ustedes Gracias, Jesús. Creo que voy a empezar en el verso 1, solo para ser respetuosos con Ezequiel. En el 6º año, este es el 6º año de la cautividad de Judá en Babilonia. En el 6º año, en el mes sexto, en otras palabras, 6 años y medio después de esa cautividad, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, no Jehová Elohim, sino Adonai Elohim, el Señor Jehová. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, de sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Escribí sobre esto en mi nuevo libro que está por salir, sobre el alto llamamiento de los hijos de Dios. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la puerta. Ahora, ¿dónde estaba sentado él? ¿Dónde estaba sentado Ezequiel? En su casa, pero ¿dónde estaba su casa? En Babilonia. Él está en Babilonia. Está en cautividad. Sión no aparece en ese sitio. No hay templo en el sitio. No hay gloria de Dios en ese sitio. El arca había sido tomada, el templo destruido, Jerusalén había sido destruida. Pusieron al pueblo de Dios en la cautividad de los babilonios. Y estaba sentado ahí en su casa, y su casa estaba junto al río Chebar. Y se sentó ahí con los ancianos de Israel, y de repente, en medio de la cautividad, en medio de la esclavitud, en medio de la adversidad, en medio del peligro,
No me están escuchando, ¿verdad? Alguien alabe al Señor. Babilonia significa confusión, en medio de la confusión, en medio del temor, en medio de la oscuridad, en medio de la duda. Es tomado en el Espíritu para ver visiones de Dios. Hay diferentes visiones mencionadas en la palabra de Dios. Y creo que la forma más alta y grandiosa de las visiones son las visiones de Dios. Él es alzado a ver visiones de Dios. Es tomado por una guedeja de su cabello, no física, porque no fue llevado a ningún lugar físico. Estaba ahí sentado en su casa. Su cuerpo físico se quedó ahí en su casa, pero fue levantado en el Espíritu hacia Jerusalén, al atrio del templo, al atrio interno. Bendito sea el Señor. Fue tomado por las guedejas de su cabello. Y esa palabra guedejas es zezit. Y zezit son las guedejas del voto del nazareo. Son guedejas no cortadas de su cabello. Cuando una persona se aparta hacia Dios y se dedica a Dios, voy a dejar esto para ti, Señor. Esta es una señal. Esta es una señal. Esta es la señal de mi devoción hacia ti. Es una señal de mi dedicación, es una señal de mi compromiso, es una señal de mi voto. Y fue eso lo que Dios usó para tomarlo y hacerlo trascender o trascenderlo más allá de este ser físico a dimensiones del Espíritu para ver cosas como Dios las ve. Verán, una de las razones, no es la única, pero una de las razones por las que la iglesia del día moderno está tan muerta cuando se trata de cosas espirituales o experiencias espirituales con Dios, una de las razones es porque han dejado ir sus guedejas. Estoy hablando de manera espiritual. Han arrojado su apartarse hacia Dios. No necesitamos apartarnos para Dios. No necesitamos estar dedicados a Dios. No necesitamos vivir en pureza moral y santidad al Señor. No necesitamos hacer eso. Somos los del Nuevo Testamento y estamos bajo la gracia, sin darse cuenta que ese apartarse le da a Dios una manija o de dónde agarrarse. Te voy a jalar hacia dimensiones del Espíritu. Bendito sea el Señor. Aleluya. Me encanta eso. Así que Dios toma a Ezequiel. Él ya no estaba en Jerusalén. No estaban llevando a cabo los rituales del templo, porque no había ninguno ahí. No había templo, no había casa de Dios, no había nada allí. Pero ellos vinieron a su casa. Debe haber habido alguna razón por la que vinieron a la casa de Ezequiel. Ezequiel debió haber tenido algún tipo de manto que los ancianos de Israel venían a ver a Ezequiel, y ahí se sentaron juntos en su casa mientras hablaban, y quién sabe qué estaban haciendo. Tal vez estaban orando, no sé. No dice qué estaban haciendo, pero de repente él es raptado, de repente él trasciende, de repente sale de sí mismo para ver visiones de Dios y ve la gloria de Dios. Esta rueda de fuego de los lomos hacia abajo y esta rueda de los lomos hacia arriba, las glorias humildes y exaltadas de Dios girando.
y dando vuelta, y de este poder del Señor sale una mano y toma esa manija llamada su voto, llamada su separación, y le dice: Ezequiel, ven, necesito mostrarte algo. Y se va. No sé qué estaba haciendo su cuerpo ahí, probablemente lo veían y le decían: Ezequiel, hola. Pero Ezequiel no está allí. Fue en el Espíritu a Jerusalén. Y esto es lo que vio. Me tomó por las guedejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Si tú vienes de la puerta oriental, porque aquí es donde estaba esta imagen, si tú vienes de la puerta oriental y entras, la primera cosa que vas a ver en el atrio interno sería el altar del sacrificio. Y de este lado estaba el norte, el sur y el oriente, el poniente. Esta imagen estaba en el norte, estaba del lado derecho y tú encaras el altar. Aquí está el altar de Dios y aquí está esta abominación en los atrios del Señor, parada donde los sacerdotes santos de Dios deben estar y ministrar. Ahora escúchenme. Señor Paul Hansen, cálmese tantito. Jesús, ayúdame, porque tengo cosas que decirles. Me encanta la hermana Cheryl. Ella dice, pues sáquelas. Nosotros miramos estos profetas del Antiguo Testamento, jueces, Débora, Esther, Ruth. Miramos esta gente del Antiguo Testamento y vemos las experiencias espirituales que tuvieron, ¿correcto? Y decimos, oh, wow, mira lo que experimentaron allá en el Antiguo Testamento. Y estamos ahora en el Nuevo Testamento y Dios ya no hace eso. ¿Qué tipo de Biblia están leyendo? ¿Sabían que allá atrás ni siquiera tenían la sangre? No tenían la morada del Espíritu Santo en ellos. Y sin embargo, Dios los trascendió, los levantó. Isaías fue tomado al mismo cuarto del trono de Dios y también Ezequiel para ver la gloria de Dios. Esta gente, muchas de estas personas en aquellos días tuvieron las experiencias más tremendas, poderosas, impactantes de temblor, cambiadoras de la historia de parte de Dios. ¿Qué es lo que está mal con esta generación? Dios no ha cambiado. De hecho, las cosas se han expandido porque ahora tenemos la sangre, ahora tenemos el Espíritu Santo, ahora tenemos el nombre, ahora tenemos una puerta abierta. Ahora el velo ha sido rasgado.
para que nosotros entremos audazmente delante del trono de la gracia, con confianza. Gracias, Señor. En el Nuevo Testamento, escuchen esto. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Debemos vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Esto es en Gálatas 5. Esas dos están en Gálatas 5. Adorar en el Espíritu. Juan 4. Hablar en el Espíritu. 1 Corintios 14. Amar en el Espíritu. Colosenses 1. Ser de mentalidad espiritual. Romanos 8. Ser llevados en el Espíritu. Apocalipsis 21. Guiados por el Espíritu, Romanos 8, y continúa, y continúa, y continúa. De lo que Dios quiere para sus santos del Nuevo Testamento, para que vivan, caminen, piensen, amen, sirvan en el Espíritu. Eso significa en dimensiones espirituales, en lugares celestiales, en lugares y experiencias que están más allá de ti, más allá de tu hombre carnal, más allá de las limitaciones de tu cuerpo y de tu carne. Caminar en el Espíritu. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que han sido guiados por el Espíritu de Dios. No estoy hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, pero no estoy enseñando eso ahora. Y lo voy a enseñar. Bueno, está en el libro. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está hablando de la totalidad de la Trinidad. El Espíritu de Dios, Padre, Palabra y Espíritu Santo combinados en un poder. Eso es diferente de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Mucha gente son llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, sienten el Espíritu Santo, pero los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu del Dios triuno. De su propósito unificado, voluntad, plan, gloria, mente y espíritu. Gracias, Jesús. Así que Dios te está llamando a ti y a mí. Y la razón por la que estoy en esto, en esto ahora, es porque hemos estado hablando de la mujer que es vista en el cielo. ¿Dónde? En el cielo, no los escucho. En el cielo. ¿Ella dónde está ahora? En el cielo. Ella está en lugares celestiales. ¿Qué es qué? ¿El mundo de qué? El mundo del Espíritu. Está en el mundo del Espíritu. Ella ha sido levantada, no físicamente, porque físicamente ella está allí todavía, igual que Ezequiel estaba. Físicamente todavía está sentada ahí en la iglesia. Físicamente ella todavía va a trabajar. Físicamente todavía maneja un auto. Físicamente todavía va a la tienda y compra su detergente para la ropa. Comprando su pavo preparado con pimienta. Físicamente todavía está haciendo estas cosas. Físicamente está caminando sobre la tierra. Todavía está entre los hombres. Físicamente va a la iglesia y saluda a sus hermanos y hermanas y adoran a Dios. Pero en el Espíritu, ella ha trascendido. Siento el poder de Dios. Alguien alábele.
Van a decir, bueno, es bueno para ti, bueno para el apóstol, el profeta, los otros ministerios. No, es para ti. Si eres parte de ese cuerpo de la esposa que se aparta. ¿Por qué? Para que el Señor la pueda levantar por causa de su separación hacia Él. Y el Señor tiene una manija, porque ella estaba dedicada, comprometida para Él, y solo para Él. Y tú estás en ese número y ese grupo de personas, escucha hacia dónde me dirijo ahora lo que voy a decirte, porque, santos de Dios, escuchen. Ustedes y yo necesitamos sacudirnos del polvo de esta carnalidad, de este mundo, y experimentar la divinidad, experimentar las cosas divinas de Dios que Dios se ha propuesto para ti en este día, tiempo y temporada. Me pregunto, solo preguntando en este grupo, podría preguntar alrededor del mundo, pero ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo es la última vez que puedes recordar que tuviste una experiencia tal con Dios en la que supiste que estabas fuera de ti mismo? Ya sea en tu cuerpo o fuera del cuerpo, no sabías y no te importaba. Todo lo que sabías es que estabas con Él, en su presencia, escuchando su voz, tocándolo y siendo tocado por Él. Esta es una dimensión, es un estado espiritual y unas experiencias espirituales a las que Dios nos está llamando para caminar en eso, para vivir en eso, amar en eso, hablar en eso, ver en eso, ser de esa mentalidad. Ser mentalmente carnales es muerte, dice Pablo, pero ser de mentalidad espiritual es vida y paz. Así que, ¿cuándo fue la última vez que sentiste paz? Les voy a decir por qué no sentimos paz. Porque somos tan carnales en la mente. Ya me voy a casa, le estoy predicando a la gente equivocada. Ya están allí. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, me encanta la palabra de Dios. Me encanta estudiar hilos. Soy un estudiador de hilos. Tomo y voy y tomo el principio de ese hilo y me voy a través de todo eso, encontrando qué pertenece a esta hebra. Lo he hecho por muchos años. Este es mi método de estudio. Todo el mundo tiene su método. Yo soy un estudiador de hebras. Yo no soy un lector. A mí no me gusta leer. Soy un lector lento. La gente puede poner algo enfrente de mí y que todos han leído. Yo les digo, a ver, espérenme, apenas estoy a la mitad. Yo soy lento. Y tal vez es un don de Dios porque me ayuda a observar y absorber lo que estoy leyendo. Pero soy un estudiador de hebras, de hilos. Y cuando tú miras la hebra del hombre y la mujer de Dios que trascienden y que fueron levantados para tener experiencias o revelación con Dios, vas a ver que cada una de estas personas experimentaron allí
un éxtasis o su, si lo quieren llamar así, o su viaje espiritual o la revelación, experimentaron esto en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la oscuridad, en medio del dolor. Empecemos con Noé. Aparte del comienzo de la historia de la Biblia, Noé es el primero al que Dios le habló directamente. ¿Y de qué estaba rodeado Noé? De una gran iglesia de creyentes amorosos. Estaba rodeado de, hermanos y hermanas, vamos a la casa del Señor y regocijémonos y dancemos. Vamos, todos vayamos a la casa, amemos al Señor. ¿Estaba rodeado de eso? ¿O estaba rodeado de gente que lo amaban y lo aceptaron su fe en su Dios? ¿O que aceptaban siquiera su Dios o creían en su Dios? Estaba rodeado con tal maldad, tanto que Dios dijo, ya tuve suficiente. Así de mal estaban. Y Dios, que personificaba la misericordia, acabó con esa generación. Así de mal estaban. Y aún así Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Y Dios le habló a Noé. Dios trascendió a Noé fuera de esto y le dijo, aquí está mi mapa, aquí está mi propósito, aquí está mi plan. Ve y llévalo a cabo. Ve y haz. Ve y camina. Ve y obedece. Lo cual hizo Noé sin quejarse. Esa fue la experiencia de Noé. Llegamos a Moisés. Dios le habló a Moisés. ¿De qué estaba rodeado Moisés cuando Dios se encontró con él y le habló la primera vez? ¿De qué estaba rodeado? ¿De qué? En la colina de desierto. Aquí está él, huyó de Faraón. Todavía estaba huyendo de Faraón. No se atrevió a regresar a Egipto porque el Faraón, ellos querían matarlo, lo estaban buscando. Él era un fugitivo de Egipto. Y estaba ahí afuera en el desierto, en Madián, por 40 años, vagando en el desierto con su familia a la que se unió, sin esperanza para el futuro, nada, solamente atorado aquí como un pequeño pastorcito, está seco, caliente, desértico, y estoy con esta familia, no es mi familia. Y allí estaba él, en la adversidad. Y estaba caminando un día, buscando una oveja, y ve y mira, ¿qué es eso? Y camina para allá, y estaba esta zarza encendida. Y le dice, Moisés, quítate las sandalias. Estás parado en tierra santa. Y Moisés fue tomado en una experiencia espiritual en donde Dios le dio el plan para la liberación de su pueblo. Esa fue la experiencia de Moisés. Así que fuimos a Moisés, fuimos a Noé. Hablemos de Ruth. ¿Qué era Ruth? ¿Era rica? Número uno. Era pobre. ¿Tenía un esposo guapo que la cuidara? Era viuda. Era pobre, era viuda. Vino a la tierra del pueblo de Dios y era una extranjera. No había nada pasando para ella. Tenía hambre. Fue a un campo para recoger y Boaz dijo, déjenla en paz. Dejen ahí que cosechen las esquinas, la del pobre, del extranjero, del huérfano y de la viuda, las esquinas del campo en donde ella fue
y cegó, adversidad, sequedad. Nada está pasando para ti. Y sin embargo, en medio de eso es donde ella encontró al esposo. En medio de la adversidad y de la pobreza, de la oscuridad, del pesar, de convertirse en una viuda en medio de siendo una extranjera en donde todo el mundo te mira de lado. Yo conozco esa mirada. Cuando nos mudamos, cuando tenía 10 años y nos mudamos de Nueva Zelanda a Islandia, yo era chaparro de cabello negro, tan negro como la hermana Mary. Mi cabello era negro azulado, mi piel oscura. Yo venía de Nueva Zelanda y llegamos a Islandia, donde todo el mundo era rubio y alto y de cabello rubio. Y en aquellos días, sí, como hace 54 años, los granjeros no eran comunes en Islandia como ahora. Así que llega un granjero en la escena y esto es lo que todos hicieron. Es decir, a donde quiera que yo iba, yo era un espectáculo. Me hizo tan subconsciente que no quería ir a ningún lado ni ver a nadie. No quería ir a la escuela porque en la escuela querían tocar mi piel porque había mucha oscuridad en ellos. Querían que yo hablara en inglés, pero no podían decírmelo en inglés y me lo decían en islandés medio mocho ahí de inglés, que significa ¿entiendes? Pensando que yo les entendía porque ellos, según ellos, hablaban inglés. Yo les decía, ¿qué están diciendo? Así que conozco la mirada de ser un extranjero. Yo fui un extranjero en un país extranjero, con un lenguaje extranjero. No le entendía a nadie, nada, no entendía la cultura. Es un sentimiento horrible. Y a menos que estés en medio de eso, no te puedes identificar con eso. Pero yo me puedo identificar con Ruth. Cómo dejó ella todo atrás, su pueblo, su cultura, su idioma, su todo, su casa, su pasado, su niñez, y siguió a su suegra, Naomi, a esta tierra de la que ella no conocía nada. Y sin embargo, me tengo que agarrar a esto porque de alguna manera, al agarrarme de ella, yo voy a obtener algo. Y lo hizo. Obtuvo al esposo y a través de la unión con el esposo, ella llevó y dio a luz a la semilla prometida. Adversidad. ¿Qué de Esther? Estaba en peligro de perder todo, incluyendo su propia vida. No te atrevas a entrar a la presencia del rey. Pero ella lo entregó todo y en medio de la amenaza y el temor y la adversidad, gloria a Dios, ella se preparó. Dijo, voy a ver al rey. Voy a rogarle al rey. Voy a tener unión con mi rey. Y conocen la historia. Ella fue elevada, por así decirlo, cuando se abrieron las puertas de la corte del rey y ella se le permitió y fue llamada a venir a la presencia del rey. ¿Qué de Isaías? Solo lean Isaías 1:1, es todo lo que tienen que leer y ver de qué estaba rodeado. Isaías estaba rodeado por una nación que estaba en rebelión. Isaías sirvió bajo 4 reyes y a través de estos 4 reyes, él vio el declive espiritual y moral de Israel. Más lejos y más lejos, abajo en decadencia, y de esto estaba rodeado.
la decadencia del pueblo de Dios, de la nación de Dios. Y sin embargo, fue en medio de esta decadencia, en medio de esta adversidad, en medio de ese pesar que llevaba en su corazón, en medio de esta angustia, en medio de todo eso, el Señor se aparece a Isaías y lo levanta en el espíritu al cielo para que vea el salón del trono de Dios. Jeremías, exactamente la misma cosa. ¿Qué de Daniel? Solo le estoy dando algunos ejemplos de muchos. ¿Qué de Daniel, que escribió y recibió de Dios las revelaciones más increíbles del final de los tiempos? ¿Dónde estaba? ¿En Jerusalén? ¿Dónde estaba? Estaba en cautividad también. Atado, había estado en el foso de los leones. Sus compañeros habían sido arrojados al fuego, había sido acusado. La gente tenía celos de él, lo querían matar. Estaba bajo una amenaza continua. Y sin embargo, Dios lo levantó en medio de todo esto. Verán, tú puedes estar en tu foso de leones, podrás estar en tu horno de fuego, podrás estar en tu desierto seco, podrás estar en tu estado de viudez, o podrás estar en un lugar de pobreza espiritual, podrás estar en la cautividad de Babilonia. ¿Qué acerca de Pablo el apóstol, que escribió no sé cuántas veces, 67 veces? Pablo, el prisionero de Jesucristo, escribiendo desde la prisión las revelaciones de las epístolas a las iglesias. Él no escribió y dijo, oh, me siento tan mal porque estoy sufriendo mucho aquí en la cárcel, ¿me pueden traer un pedazo de pan o algo? No. Él les escribió y dijo, quiero decirles de los misterios de Dios que Dios ha escondido desde la fundación del mundo para que se nos den a conocer a nosotros. Lo siento más que eso. Por favor, ayúdenme. Gloria a Dios. Naufragios, recibió latigazos, en prisión, rechazado, odiado. Y aún así, siempre trascendiendo, siempre siendo levantado, siempre siendo elevado para ver y para tocar y escuchar lo que no puedes ver, ni tocar, ni escuchar, caminando en la carne. ¿Qué de Juan? ¿Dónde estaba él cuando tuvo esta revelación magnífica del final de los tiempos? Estaba en prisión, en la isla de Patmos, en prisión. Lo leemos y nos brincamos tan rápido, decimos, fue tomado en el Espíritu el día del Señor, y etcétera, pero no sabemos que tal vez había ratas ahí corriendo por sus pies, había sido latigado, herido, tal vez no había comido por 3 días, apenas si dormía porque lo único que escuchaba es el batir de las olas y estás otros prisioneros ahí mirándolo, tal vez alguien con un solo ojo y tal vez quería arrancarle su ojo para poder tener 2. Piensen en lo que debe haber parecido eso. No estamos hablando de un tipo que estaba ahí confortablemente en una isla, en una prisión, no había nadie más, así que fue puesto aparte. Qué maravilloso, en donde él solo podía oír al Señor y nada pasaba a su alrededor y todo estaba maravilloso y bonito. Error. Está en prisión. Está en dolor. Les garantizo que tenía hambre. ¿Quién sabe qué tenían para
comer. Tal vez nada más los dejaban ahí solos y aliméntense como puedan. A lo mejor era así. Todos estos ejemplos, cada uno de ellos y muchos más. Podemos hablar de David, podríamos seguir y bajar a los otros profetas. Tuvieron sus experiencias con Dios en la adversidad. Tuvieron sus experiencias con Dios en dolor. Yo no veo en ningún lado en la palabra de Dios en el que Dios dé una revelación a nadie que está danzando y en gozo. El danzar vendrá. Viene en la mañana, pero en la noche hay pesar en la noche, hay lágrimas en la noche, hay dolor en la noche. Y ahí es cuando Dios habla a sus siervos. Es en el tiempo de oscuridad, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo del dolor, en el tiempo del pesar, en el tiempo de derramar lágrimas. Ahí es cuando Dios habla. Ahí es cuando Dios te eleva sobre ti mismo a los lugares y alturas y dimensiones del Espíritu. Vas a decir, ay, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puedo danzar y recibir una revelación? Porque se necesita dolor, el llorar en la noche. Se necesita el pesar, se necesita la angustia de espíritu para reposicionar tu alma. Para reposicionar tu alma y espíritu en donde puedas oír a Dios y ver a Dios y tocar a Dios. Muéstreme una persona que me dé revelación del trono de Dios y le voy a mostrar a una persona que llora en la noche. Muéstreme una persona que escuche la voz de Dios y yo te voy a mostrar una persona que ha sido aplastado. Te voy a mostrar una persona que entiende el dolor. Muéstrame una persona que puede hablar los misterios de Dios escondidos desde la fundación del mundo. Y les voy a mostrar una persona que ha estado en el foso de los leones, que experimentó el fuego, que ha estado en el desierto, donde todo parece sin esperanza. Les voy a mostrar una persona que entiende el rechazo. Les voy a mostrar una persona que ha experimentado el dolor de la soledad. Muéstrame una persona que es superficial en Dios y te voy a mostrar una persona que nunca le ha permitido a Dios usar las circunstancias adversas de su vida para reposicionar su alma, apuntar a un lugar en donde dices, está bien, puedo oírte, puedo oírte. Es nuestro orgullo, es nuestra carnalidad, es nuestro enraizamiento en la tierra y en la carnalidad lo que nos ciega de dimensiones espirituales
que nos ensordecen de la voz de Dios, que hacen que nuestras manos, nuestros sentidos en el Espíritu sean ajenos al mover del Espíritu de Dios, a su dirección, a su guianza. Así que Dios dice, bueno, pueblo mío, necesito reposicionar tu alma. Así que te voy a llevar a la prisión, te voy a llevar a Babilonia, te voy a llevar a la cautividad, te voy a poner en el foso de leones, voy a hacer que te arrojen al abismo, porque allí, en tu estado aplastado, tus oídos van a ser abiertos. ¿Tiene sentido lo que digo? No huyan de los dolores de parto. Toda esta adversidad, todas estas cosas mencionadas y más, todo tienen que ver con los dolores de parto. Los dolores de parto de la mujer vista en el cielo, dando a luz la semejanza y la imagen del Hijo de Dios. Su semejanza e imagen única puede ser dada a luz en la adversidad. No hay otra manera. Y por eso, aunque tú ves a la esposa elevada, trascendida en el Espíritu, a lugares celestiales, vestida con luz, la justicia que ella ganó del Señor, discúlpenme, bajo sus pies, la luna de la luz humilde, en la que ella escogió caminar la senda de la humildad, con una corona en su cabeza, una corona de su poder gobernante, gobernando sobre sus pensamientos, sus acciones, y ahí está de pie, en dolor, dice, ¿o no? En dolor, lista para dar a luz. Y está ahí la amenaza, el gran dragón rojo, fiero, lleno de fuego. Nada favorable en esta escena. Oh, solo estoy esperando que Dios cambie mis circunstancias. Estoy esperando que Dios haga algo. He sido tan fiel a Él. Todos estos años he caminado con Él, he ido a la iglesia, he ido a las reuniones de oración, pago mis diezmos, me arrepiento, clamo la sangre, la aplico, digo mis oraciones. He hecho todo eso y yo quiero que Dios me pague de regreso. Y Dios te mira y dice, tontito, te estoy dando el pago. Discúlpeme, déjeme tomar un poco de agua. No deje ese pensamiento y me dicen en dónde estoy. ¿En dónde estaba? Dios dice, te estoy pagando de regreso toda esta adversidad. Este es el dolor de parto. Esta es la oportunidad que te estoy dando para que trasciendas afuera y arriba de tu ser, fuera de tu mente carnal, de tus sentimientos carnales, de tu mundo carnal, y trasciendas a las alturas del Espíritu de Dios y de esa luz mi semejanza. Lo que no puedes hacer sin labor. Escuché a un pastor decir que dar a luz es sangriento. Es sangriento, es desordenado, es
fuego, es dolor, inclusive enfrentar a la muerte misma. Y sin embargo tenemos esta idea romántica de, la esposa en el cielo va a dar a luz, aquí está el bebé. Brother Victor's he's got a good imagination. El hermano Víctor tiene una buena imaginación. No, pero esta es nuestra imagen romántica de dar a luz. Bueno, lo que sea, estamos al final de los tiempos, vamos a dar a luz a los hijos manifestados. Y aquí está, ya estoy ahí. Y Dios dice, no, un momento. Este dolor de parto puede tomar días, semanas, meses, hasta años. El Señor me ayude. ¿Estoy siendo claro? Como ustedes podrán ver en sus notas, esta es la introducción a mi lección el día de hoy. Y no he pasado de ahí. Pero está bien. Quiero que vayan y lean estas notas en casa y vean que Dios no quiere que tú y yo corramos, huyamos de nuestra adversidad, de nuestras circunstancias adversas. Gracias. Son un regalo de Dios. Un regalo porque verán, yo soy orgulloso. Soy orgulloso. Tengo orgullo, soberbia. No me gusta la gente que hiere mi orgullo. No me gusta la gente que toca mi orgullo. Y no estoy tratando de poner aquí una humildad falsa, le estoy diciendo la verdad. Yo tengo orgullo. Así que el orgullo ensordece tus oídos, ciega tus ojos y te hace insensible a las cosas de Dios. Nuestro orgullo hace eso. Así que el Señor dice, te estoy llamando a esta dimensión. Te estoy llamando a caminar y vivir y amar y hablar y pensar en el Espíritu. Pero para hacer eso, tengo que aplastarte para reposicionar tu alma, porque eres demasiado sordo para escucharme. Y quiero hablarte, quiero revelarme a ti, quiero traerte a experiencias espirituales de nacimiento y vida. Voy a terminar ya en un segundo. Pero tal vez sea suficiente para hoy. Si entendieron el punto, no huyan de su dolor. No huyan de su adversidad, abrácenla. Van a decir, he estado orando por esto y reprendido al diablo. Bueno, sí, hay tiempos para reprender. Dios te va a mostrar cuando es un poder demoníaco o cuando es humano. Hay una gran diferencia entre aquellos, porque los poderes demoníacos van a poner ansiedad en ti, los poderes demoníacos van a poner temor en ti y condenación. El Espíritu de Dios no te pone ansioso. El Espíritu de Dios no pone en ti nada que no sea de una mente sana.
¿Tiene sentido lo que digo? He doesn't do that. So Él there's no a big hace eso, así difference que hay una gran between diferencia the enemy and when you entre need to el rise enemigo up and y stomp cuando and necesitas snort and shout levantarte and scream y and holler pararte and y beat and gritar throw the y blood and golpear crawl the y wall clamar if la you have sangre y to. tirar la pared si tienes que To hacerlo overcome. There's a big para difference vencer. between Hay una that gran or diferencia to God, de I eso o embrace para the Dios pain because this abrazar is el my dolor, opportunity porque esta es mi to travail oportunidad your para likeness, laborar to tu birth in me, semejanza que to sea bring dada a forth luz the en mí, image para dar a of the luz Son la of God imagen out del of me, Hijo de Dios de mí, to those around me. aquellos que están a mi alrededor. No wonder the No es de creation extrañar groans for the que la manifestation of the sons creación of God. gime por la Creation manifestación de los hijos de groans Dios. La to see creación the likeness gime of Jesus para born ver in la this world. semejanza de Jesús Why? nacer en este Because mundo. the ¿Por qué? unlikeness of him Porque la no that semejanza man de Él lost or gained in the que el garden hombre perdió has o ganó en el destroyed this huerto world. ha destruido este mundo. Hallelujah. But God's going to have sons. Pero Dios va a tener Sons that hijos, are birthed hijos from a que son living dados a luz bridal relationship de una with relación de Jesus. esposa viviente The con union with Jesús, him, with the la word. unión con Él, Oh, con la you're gonna love palabra. those notes. Les van a encantar esas notas. I go back to Philadelphia and talk about the word of his Y ahí patience. regreso a Filadelfia y hablo de la palabra de su paciencia. Han guardado la palabra de mi paciencia. ¿Saben qué necesita una mujer que está dando a luz? Paciencia. You know what we need in this ¿Saben generation? qué necesitamos en esta generación? Paciencia, díganlo. I hear nobody. Paciencia, no los oigo. Paciencia, Patience. paciencia. But I want God to do this Pero now, quiero because que I've Dios waited haga esto forever ahora and porque ever yo and he esperado desde siempre y ya no puedo aguantar, esperar. And we miss the whole point. Y nos perdemos de todo el punto. We miss what God is trying Nos to do. perdemos de lo que Dios está tratando de hacer porque We have become somos, microwave Christians. nos hemos vuelto cristianos de microondas, We want to pop en donde everything queremos in the microwave. meter todo al microondas. Bing! It's done. Ah, ya está hecho. You try to do that with the things of Tratamos God, de you can hacerlo pop it con in the las cosas de microwave all Dios. you want. Puedes You buscarlo en el open that mercado todo lo que microwave, quieras. it'll be more Vas a abrir frozen ese than before. microondas y va a estar más congelado que God will antes. show you, Porque Dios te va a mostrar y te va a decir, no, necesitas reposicionar tu alma, reposition your soul. reposicionar tu ser, tu alma delante de Dios. Hallelujah. So, I'm Así glad I que gave you those notes. estoy contento de haberles dado esas notas porque ahora pueden seguir Take the time en to casa y tomarse el read through tiempo para leerlas in case we never en come caso to this lesson again. de que nunca regresemos a esta lección otra vez. I love him. Lo amo, I love his word. amo su palabra. The clarity of his word La just claridad shocks de me su every palabra day. me It's not estremece cada día. No es complicado, no es difícil, Hallelujah. And not at all. It's just para a puzzle. nada. Simplemente es un rompecabezas. Es un rompecabezas que únicamente puede armarse por el Espíritu de Dios. Cuando la pieza cae en el lugar y el cuadro se va volviendo más claro y más claro cada vez hasta donde podemos ver quién es Él y quién eres tú. Solo hay dos lecciones en la vida que debes aprender. Eso es todo. Dios no requiere más de ti, sino saber quién es Dios y quién eres tú. Cualquier otra lección cae en esos dos títulos. Cuando tú sabes quién es Dios y quién eres tú, y pones a Dios en su lugar por derecho y tú encuentras tu lugar correcto, ya estás en camino. Y de eso se trata cada lección. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién es rey? ¿Quién es Dios en esta situación? Él, ellos, eso, ¿quién? ¿Qué? ¿Es el Señor Dios? ¿O es algo que compite con el trono de Dios, que cambia cosas en tu vida para hacerte estar mejor en tu plan simple y tonto? Somos tan tontos con T mayúscula.
I'm including me. Y me I'm not incluyo calling you a mí stupid. mismo. No les estoy llamando a ustedes tonto, pero nosotros como pueblo somos tontos porque nos lleva tanto tiempo, toda una vida aparentemente, aprender que Él es Él y yo soy yo. He is God, Él es Dios and I am His. y yo soy de Él. Period. Punto. Hallelujah. Give the Lord a shout of praise. Dele un grito de alabanza al Señor. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Thank you, Craig. Gracias, Craig.